recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas al Estado peruano en la aplicación de la Convención. Hola amiguitos y amiguitas, nosotros somos miembros de la Red Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes del Perú, quienes la conforman el Movimiento Nacional de Niños y Adolescentes Trabajadores Organizados del Perú, NAPSO, municipios escolares, aldeas SOS, Bichama, Oray de Loreto, el programa de infancia de Plan Internacional y Bichama de Villa El Salvador. Como sabemos, nuestros derechos son un logro histórico, suscrito por la Asamblea General de Naciones Unidas, para que nos reconozcan como sujetos de derechos. Nuestros derechos están en la Convención sobre los Derechos del Niño. Y para su cumplimiento, la Organización de las Naciones Unidas creó el Comité de los Derechos del Niño. El comité está conformado por 18 personas representantes de diferentes lugares del mundo, especialistas en temas de niñez y adolescencia. El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas observa, analiza y emite recomendaciones a los estados partes que han firmado y ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño para que la puedan realizar en acciones concretas. Al igual que otros países, el Perú firmó y ratificó la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas en 1990 y así se comprometió a cumplir y hacer cumplir los derechos de niñas, niños y adolescentes de nuestro país. ¡Qué bien! Actualmente, la Red Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes y el Movimiento Nacional de Niños Trabajadores hemos asumido el compromiso de difundir y hacer el seguimiento a las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas que ha emitido al Estado peruano. Ahora veamos cómo fue nuestra participación. En junio del 2005, el Estado peruano envió su informe al Comité de los Derechos del Niño en torno a la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño. El 3 de octubre del 2005, el Grupo de Iniciativa Nacional, GIM, después de realizar 13 consultas a nivel nacional, presentó al Comité en Ginebra un informe alternativo al Estado peruano sobre la aplicación de la Convención. Como las organizaciones de niñas, niños y adolescentes no nos vimos representados en el informe del GIM, el NATSOP aportó enviando un documento al comité con los siguientes puntos. La Ley de Protección contra la Mendicidad elaborada sin consulta de las organizaciones de niños. El atropello cometido a los niños de la casa Generación. La privación a la libertad de niños como una medida fácil y frecuente. El crecimiento de secuestros y suicidios de niños, niñas y adolescentes. La forma en que la mayoría de medios de comunicación distorsionan el papel de la infancia trabajadora. La discriminación política, social y económica a los niños indígenas y a los niños discapacitados o con capacidades diferentes. La pena de muerte para los violadores y nuestro derecho a la participación protagónica dentro de una sociedad adultocentrista. El 4 de enero del 2006, el NAPSO convocó a diversas organizaciones de niñas, niños y adolescentes para evaluar el tercer informe que el Estado había enviado al comité. Como resultado de la reunión, se levantó el documento de cuestiones para entregar al comité en Ginebra. De igual manera, garantizamos que vamos a tener una buena participación en la sesión del Comité por los Derechos del Niño y bueno, muchos éxitos los vamos a tener por todos los niños y adolescentes del Perú. El 11 de enero del 2006, el Movimiento Nacional de Niños Trabajadores, en representación de la infancia peruana, logramos reunirnos con los 18 miembros del comité en Ginebra, donde explicamos el documento de cuestiones. Los puntos más importantes que hemos destacado es la explotación sexual comercial infantil en niños, niñas y adolescentes en Perú. El otro punto también en situación de niños, niñas y adolescentes en la Amazonía o que están en territorios indígenas.
Y bueno, también hemos visto sobre lo que es NATS, ¿no? Niños y adolescentes trabajadores, tocando el tema de trabajadoras del hogar, el tema de la organización, es la Organización de Niños y Adolescentes Trabajadores en Danzón, cómo es que valoramos el trabajo en condiciones dignas. Hemos dado mucho que hablar sobre lo que es el caso de generación y las recomendaciones de reconciliar a nuestros compañeros niñas y adolescentes con la opinión pública y los vecinos a través del mismo, ¿no? Y bueno, hemos hablado del plan de erradicación del trabajo infantil, los convenios 182 y 138 de la OIT, y otro de los temas también importantes que hemos priorizado es sobre el derecho a la libertad que tenemos todos los niños y adolescentes. El 12 de enero del 2006, el comité se reunió con representantes del Estado peruano para examinar su tercer informe, y en esa reunión los miembros del comité hicieron algunas preguntas que el NAPSO ya había entregado al comité. Después de evaluar los informes, el 27 de enero el comité dio 76 observaciones y recomendaciones para mejorar el cumplimiento de los derechos de los niños y niñas del Perú. Ahora veamos algunas de las recomendaciones. El comité reconoce los progresos y avances del Estado peruano en diferentes planes y programas a favor de nosotros. Sobre las leyes contra el pandillaje y la mendicidad, el comité recomienda la posibilidad de anularlas. Y sobre el Plan Nacional de Acción por la Infancia 2002-2010, el comité recomienda de que los estados partes puedan dar los recursos necesarios para que este plan se pueda hacer realidad, pero con la participación de las organizaciones de niños y adolescentes. Oigan, no se olviden de nosotros. Para mejorar la escasez de información y capacitación sobre la convención, recomienda capacitar, informar y comunicar a profesionales que trabajan con nosotros. Recomienda que el Estado haga cumplir las leyes para eliminar toda discriminación. Por el color de la piel, a niños indígenas, a los discapacitados y a los que trabajan en las calles. Y sobre el cumplimiento al interés superior de nosotros los niños, recomienda la asignación de recursos que mejoren los cuidados a los niños y que haya una buena administración de justicia. Los niños, los nativos de acá de la selva, por ser nativos son discriminados, y como parte principal de esa discriminación son en varias cosas: educación, socialmente y saludmente. el comité dice que siga aumentando el respeto a nuestra opinión y que participemos en todo lo que nos afecte. También le preocupa el aumento del abuso y la violencia física dentro y fuera del hogar. Y que el Código Penal no nos ofrezca una adecuada protección. Recomienda utilizar el estudio de las Naciones Unidas sobre violencia contra los niños para asegurar que todos estemos protegidos contra todo tipo de violencia con soluciones inmediatas. ¿Y qué pasa con los niños que somos maltratados físicamente? El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas recomienda aplicar todo tipo de leyes que prohíban los castigos corporales. También para que los niños con discapacidad tengamos igualdad de oportunidades en educación y salud, que nos ayuden con profesionales y con más recursos económicos. Así como campañas para combatir actitudes negativas. Pido a todos que no nos discriminen por tener capacidades diferentes. Recomienda que se dé servicios de salud básica en las zonas rurales. Con urgencia, combatir la mortalidad infantil para dejar de tener la más alta de América Latina y disminuir la mortalidad materna en todo el país. Además, que el sistema integral de salud llegue a zonas de extrema pobreza. Ante el elevado número de embarazos en adolescentes y el fallecimiento por abortos, recomienda campañas de información en salud reproductiva y prevención de enfermedades de transmisión sexual. Que todos los niños y adolescentes recibamos servicios de salud mental. Y que el Estado busque y utilice medios para la rehabilitación de problemas de adicción. Que el Estado aumente su presupuesto para educación, esparcimiento y actividades culturales
sobre todo en áreas rurales. Que las escuelas nos preparen para la vida, capacitándonos en áreas técnicas y que nos den oportunidades a los niños que no podemos ir a la escuela. Y a los que trabajamos, el comité recomienda medidas especiales de protección. Para los niños de la calle recomienda darles oportunidades para que se recuperen, darles alimentos, vivienda y educación, así como tratar de unirlos con sus familias. Capacitar a autoridades judiciales, administrativas en temas de la convención y apoyo a las organizaciones que trabajan con niños de la calle. Ustedes saben que actualmente hay alrededor de 500.000 de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia y explotación sexual. Sobre esto, recomienda aprobar un Plan Nacional de Acción contra la Explotación Sexual y Tráfico de Niños, programas adecuados y enseñanza a adultos para respetar la sensibilidad y vida privada de niños y adolescentes afectados. El comité recomienda la creación de tribunales de menores en todo el país, también un sistema de medidas socioeducativas para adolescentes, dejando como último recurso la privación de la libertad, así como los castigos corporales y malos tratos a adolescentes y niños. Para los niños de comunidades nativas y campesinas, recomienda al Estado que inicie acciones para que los niños tengan iguales oportunidades sobre sus recursos, salud y educación. Noqayku kay colegiomanta, inkarripaqmanta munayku respetawanankuta derechikuta, niñukunata, adolescentikunata. Moichipoin, el añoincoin, meisanojen, main, chipiin, ins poen cultur. Hemos difundido las recomendaciones en 20 eventos públicos a nivel nacional. Para que niños, niñas y adolescentes, representantes de gobiernos locales, del Estado, ONGs y población en general conozcan, analicen y se comprometan en la vigilancia del cumplimiento de los derechos del niño a todo nivel. Estos eventos públicos fueron desarrollados en Tumbes, en Piura, en Lambayeque, Iquitos, Pucallpa, Cusco, Huancavelica, Ica y Lima. Se utilizaron metodologías de acuerdo a cada grupo de interlocutores. En la costa, con los niños se emplearon títeres, en la sierra, con teatro, relacionando con el informe de la Comisión de la Verdad, en la reparación a los niños que fueran víctimas del conflicto armado, y en la selva con teatro para niños. Al final de cada evento, las autoridades y representantes de organizaciones que trabajan con niños, niñas y adolescentes firmaron compromisos de cumplimiento de las recomendaciones del comité. Que no se dignen simplemente en hablar, simplemente en decir que las cosas... Esta experiencia de seguimiento, evaluación y propuestas como participación ciudadana de niños, niñas y adolescentes es la primera a nivel nacional y mundial. Vengo a decirles a cualquier persona que me esté viendo que los derechos del niño siempre se van a respetar, que se respeten y no sean maltratados los niños. Y sobre la violencia familiar, que ya no haya esa violencia, sino que se crezca una montaña de amor, respeto y solidaridad. Y nunca tomemos en cuenta de qué color somos o qué diferencia tenemos, porque todos somos iguales. Ahora esperamos que los compromisos suscritos por las autoridades y representantes de organizaciones en los 20 departamentos del país se cumplan para el ejercicio de nuestros derechos. Nosotros, las organizaciones de niñas, de niños y adolescentes, estaremos vigilando.